En tiempos en el que el CEPEN 57 no deja de crecer y mientras una nueva generación de estudiantes termina de instalarse en el periodo escolar del 2019, es un buen momento para integrar en los jóvenes 25 años de historia de la institución. Una propuesta educativa que avanzó, se desarrolló y sigue manteniendo una singular relación entre sus integrantes y que, uniendo personalidad, compromiso y madurez, han contribuido al crecimiento de la institución. En este nuevo aniversario del CEPEN 57, quienes participaron y participan nos invitan a recorrer y conocer su historia. Tomé posesión el 3 de octubre de 1994 como secretaria del 57 después de un concurso de antecedentes y oposición. Previamente a eso estuve junto con el profesor Chiesa, que era el director organizador del CEPEN 57, preparando toda la documentación, los concursos y todo para que se hiciera la escuela, que eso se hizo los últimos días de diciembre del año 93. Hasta que al final, el 15 de abril de 1994, sale la resolución de creación del CEPEN 57 como escuela categoría A, lo cual significa que no tenemos zona geográfica ni no se nos paga absolutamente ningún extra por zona geográfica. Su director era Mauricio Carlón y la planta funcional era Adriana Castro, que era la secretaria, y Cristina Puente, que, un homenaje a la Cris, que era la preceptora. Mauricio le decía a la escuela la legión extranjera porque en realidad eran como los conformaban los chicos que habían sido expulsados de todas las otras escuelas. Y la verdad que era una escuela súper interesante, un desafío para trabajar y a mí me interesaba, así que tomé el cargo y ahí empezamos. Se abrió un primero y un segundo, y el segundo era para absorber chicos que no los recibían en los otros colegios. Entonces al año siguiente ya había 2 primeros años y creo que había 2 segundos también, y ya había chicos para formar un tercero, un cuarto y un quinto. Así que el colegio se funda en el 94 y ya en el 97 tenía la primera promoción de chicos con especialidad de turismo, que además era una novedad acá. Ingresé como profe el primer año en la escuela en el año 94 y al año siguiente, al renunciar Mauricio Carlón, que fue el primer director, no sé cómo, pero decidí tomar la dirección de la escuela. Me acuerdo que eso fue un viernes. La matrícula en ese momento eran 13 alumnos que promocionaban de primero a segundo, y al lunes siguiente que arrancábamos las clases había ya 2 primeros años, un segundo, y un mes después arrancó con alumnos nuevos, digamos, como dijo Adriana, que venían de distintas situaciones, distintas escuelas, un tercer año. Y eran casi 100, o sea, pasamos de 13 a casi 100 alumnos en poquitos días. Trabajé primero en el 57, en el 94 me parece que fue el año que empezó, que estábamos en la 188, y agarré unas horas de educación física. En ese momento educación física se daba a la noche. Yo tenía 2 o 3 horitas que eran de 9 a 10 y 20 y tenía grupos de primer y segundo año y era un grupo mixto. Después quedé, con el tiempo, después de terminar esa suplencia, quedé como preceptor. Que ya estaba como preceptor, estaba Claudio Rey y estaba Puentes, me parece, antes. Y después con el correr del tiempo estuvimos obviamente primero en la 188, que es la escuela que está acá al lado, donde funcionaba, a la mañana funcionaba el CEPEN 28, a la tarde la escuela primaria 188 y en el turno vespertino empezó el CEPEN 57. Y es toda una historia con mucho sacrificio de parte de los alumnos, porque pasamos temporadas muy complicadas. Me acuerdo que conseguimos también que tuvieran un refrigerio, porque
teníamos chicos que por ahí venían a clase a las 7 de la tarde y con una deficiencia de alimentación, con frío, entonces también teníamos de parte de la municipalidad una asistencia para un comedor. Fueron años duros, pero con mucha fuerza, ¿no? El trabajo. Yo creo que los alumnos se daban cuenta. Teníamos taller de computación y no teníamos computadoras. Entonces decidimos hacer talleres, pero otro tipo de talleres. Y escribimos un proyecto y teníamos un taller de fotografía, otro de radio y otro de teatro. Con la Fundación Catalina, que le pedimos ayuda porque nos sobrepasaba un poco la situación. Y bueno, empezamos con los talleres, a trabajar y todo, y creo que un año después llegó la resolución de aprobación de los talleres, cosa que nos hizo mucha gracia porque nosotros ya los veníamos haciendo y la verdad que aprendimos mucho cómo trabajar con los chicos y las chicas en ese momento, porque todo era nuevo, todo era distinto. Y todos desconfiaban un poco de fotografía porque les parecía que iba a ser una tarea que no iban a poder abrirse o hablar y qué sé yo, y fue todo lo contrario, porque muchas veces trabajábamos de día, a veces salíamos de noche a sacar fotos y después estábamos en el cuarto oscuro, y en el cuarto oscuro con la luz así tenue, realmente es como que se largaban a hablar mucho los pibes, se generaban cosas como muy sinceras, cosas muy de adentro contaban, que de alguna manera escuchar, y había que a veces simplemente eso, ¿no? Escuchar. Había historias bravas a veces que contaban. Y nada, para mí fue una experiencia re linda. Yo me acuerdo, como les contaba recién, me acuerdo perfecto, nombres, caras, y todavía nos cruzamos por el pueblo y nos saludamos con afecto, ¿no? Es como que se estableció un vínculo muy lindo en esos primeros años. Esto es lo que yo siempre sentí de los chicos del CEPEM, los chicos y adultos, ¿no? Que se sentían queridos. El 57 es un lugar que respeta y quiere a sus alumnos. Entonces, cuando vos tenés ese trato hacia los estudiantes, te vuelve eso. Si vos los destratás, si los marginás, como en sus orígenes era un poco así, era la escuela que estaba más, marginada. Hago hincapié en la palabra porque no es marginal, sino que estaba marginada en el colectivo imaginario social, ¿no? Acá vienen los repetidores, los chicos son complicados, ¿no? Los chicos sumamente respetuosos, y esto, ¿no? Cuando vos tratás bien, te vuelve eso. Hasta donde yo sé, en San Martín de los Andes, desde el Ejército, se estaba solicitando al Consejo Provincial de Educación que se creara un plan nocturno para la gente del Ejército, para que tuviera la escuela secundaria y pudiera recibirse y ascender. Este plan se creó en la época de la dictadura, tengo entendido, que eran 3 años, y para las Fuerzas Armadas. Bueno, se hace toda la documentación, se eleva, y como ya dije antes, el 15 de abril sale la resolución de creación con ese plan vespertino, pero no es el nocturno que estaban pidiendo. De esto nos enteramos recién en el año 97, cuando logran aprobar este plan, y teóricamente el plan era para el CEPEM 28. Pero bueno, como el 57 funcionaba en vespertino y en ese momento en la 188 quedaban aulas libres, deciden ponerlo en el 57, lo cual un poco barató el proyecto de contención de la escuela. Tuvimos varias situaciones sociales importantes debido a eso, como por ejemplo en el aula continua asistía un gendarme que había violado a una chica que estaba en el aula que estaba al lado, lo cual nos llevó a que los chicos hicieran una sentada porque querían sacar a ese plan de acá,
y bueno, después de gestiones se logró que fuera a la 142, pero el primer año de ese plan funcionó conjuntamente con los chicos del 57 en la escuela 188. Años difíciles en el comienzo, con alumnos con muchas problemáticas, pero bueno, fue todo un desafío que acepté y nunca dejé el CPEM 57 hasta que me jubilé este año. Así que fue mi escuela por elección, si bien trabajé en otras, pero decidí quedarme en esta escuela. Cuando pude elegir, digamos, decidí quedarme también con el ciclo superior, cuarto y quinto año, y el turno noche adultos. Ahí tuve mi mayor carga horaria y bueno, la verdad que fue un placer trabajar en esta escuela profesionalmente y por los vínculos que se generan con los alumnos y con los compañeros. Fueron años de mucho trabajo, como digo, grandes desafíos, pero feliz. Trabajé muy feliz en esta escuela. Soy el dinosaurio que está quedando, creo que somos 3 o 4 que estamos quedando de aquella época. Yo empecé por allá por el 91, 92, por ahí, con un plan que se llamaba Plan 154. Estábamos con la señora Cristina Mendaña y la señora Cristina Puentes, que ya desaparecida la señora. Los primeros pasos los hicimos en la 142. Después nos vinimos a la 188 mientras se hacía el edificio del 57. En el 57, después cuando vinimos, no podíamos entrar porque no teníamos las 3 aulas de los adultos. Entonces seguimos en la 188 hasta que nos hicieron 3 aulitas abajo y el Zoom. Y ahí, bueno, ahí empezó todo. Y entonces, eran solo ellos. Yo me acuerdo que entré a trabajar ahí, nada, yo embarazada con una panza enorme, ahí jovencita metiéndome entre medio, digo, ¿qué me escucharán hablando de psicología y esto? Pero bueno, fue interesante, estaba lindo. Y bueno, empecé con ellos, este plan era de 3 años, y siempre la idea era, bueno, cerraba y no se sabía si al año siguiente empezaba de vuelta primer año, ¿no? Era como, bueno, vamos a ver qué pasa el año que viene, como que obviamente tenían continuidad hasta el tercero, pero nunca se sabía si iba a empezar de vuelta el primer año. Como que parecía como que siempre terminaba ahí y otra vez volvía a arrancar. Y bueno, esa época linda, buenísima, con características muy especiales, porque eran todos, en general casi todos eran hombres, alguna que otra mujer, pero casi todos hombres, y que lo que querían era terminar la escuela para poder ascender o lo que fuera, porque necesitaban. Y lo tomaban como muy muy en serio eso, y eran como lindas las clases, estaba bueno, había actos así como muy importantes, a ellos como que llamaba la atención porque cantaban el himno así bien fuerte, y era toda una cosa así como de mucho así respeto, lo tomaban eso, y siempre había después los actos como cenas y como festejos así como bastante importantes. De hecho, cuando terminaba el año nos invitaban al regimiento a todos los profesores y nos hacían regalos y todo eso, como así, era como muy formal eso, ¿no? Pero con mucho cariño, con mucho respeto, muy lindo eso. Los últimos años yo daba en el plan de adultos, que también es otro mundo, y bueno, también se daba un vínculo re lindo, sobre todo de los estudiantes, ¿no? Que vos sabés que vienen con muchísimo esfuerzo, estudiando, trabajando, a veces con familias a cuestas, y bueno, nada, es como que, no sé, me parece que es un intercambio interesante, ¿no? Porque no solo podés enseñar algo, sino que aprendés muchísimo. He aprendido un montón, me parece, de ellos. Llegué acá por elección a esta escuela porque yo estaba trabajando en el CPEM 28 y me acuerdo que me habían llamado para trabajar acá, y le dije al director, que en esa época era Norberto Chiesa,
que dejaba el CPN y me venía para acá. Entonces me acuerdo que me dio toda una charla diciéndome que no me tenía que ir, que me tenía que quedar allá porque allá pagaban mejor y qué sé yo, y yo le decía que no, que quería venir a trabajar acá con los adultos, así que bueno, dejé el CPM 28 y me vine acá, y la verdad que empecé, ¿qué año fue? En el 96, 97, y hasta que me jubilé en el 2013 no paré. Siempre trabajé en el turno noche y bueno, a veces en el vespertino, creo que también. Maravilloso el turno noche, tengo los mejores recuerdos. La verdad que no tengo palabras para decir lo maravilloso que fue, porque en aquella época, al comienzo fue con los adultos, me acuerdo de los militares, que era una maravilla estar con esos chicos. Y después, bueno, empezó a haber más mezcla con otro tipo de gente, o sea, más pequeños, no tan grandes los adultos, pero siempre fue maravilloso. Al principio la escuela, más que nada en la noche, tenía una connotación vinculada al adulto, el plan básicamente de adultos de 3 años, en donde tenías muchos alumnos que venían del ejército. Y conforme pasó el tiempo, se fue notando como un cambio en ese paradigma o en ese grupo de alumnos, que había más chicos más jóvenes que venían del vespertino, y eso provocó un cambio en los grupos, ¿no? Estoy hablando de primer año, en los cuales se empezaban a mezclar, relacionar, convivir en el aula, en el espacio áulico, pibes más jóvenes con gente adulta. Bien, pasó lo que pasa con estas cuestiones. Algunos grupos era una construcción positiva entre los chicos y los grandes, y otros no tanto. Pero haciendo un balance yo puedo afirmar que sí, que conforme pasó el tiempo esa fusión fue buena, porque justamente los alumnos más grandes de alguna manera ajustaban, por decirlo, por poner un concepto, o daban pautas a esos grupos de pibes más jóvenes, los cuales venían con toda una mirada distinta de grupo, de lo que es la joda, lo que es el espacio áulico, y que los adultos les mostraban lo importante que es estar frente, poder estudiar y aprovechar el tiempo justamente para estudiar y no para hacer otras cuestiones, que estos chicos funcionaban en esas dinámicas. Blanca mencionaba en aquel primer grupo de alumnos del plan de 3 años de adultos, había muchos de la fuerza de seguridad y había muchos de salud, muchas enfermeras. Exactamente, porque se abrió esa posibilidad. Creo que yo estuve, no me acuerdo si en el 98, en el segundo año, porque física había el segundo año, y a los poquitos años tuve un accidente, así que me tocó caer en el hospital una semanita. Y te atendieron re bien. Claro, me atendieron ahí, me sentía un poco, no solo me atendían, sino que me visitaban todas las exalumnas y alumnos que había tenido, y a ver cómo andaba, como me pasé una semanita mal por lo que había pasado, pero agradable y muy atendido con todo ese grupo, que era realmente muy bueno. Yo un domingo estaba hojeando el diario Río Negro y veo un aviso en los clasificados que se busca psicólogo para institución educativa CPN 57. Rarísimo, porque nunca salen en los clasificados del diario. Entonces, bueno, me acerqué, yo soy psicóloga, y entonces dije, me presento, me reinteresaba la propuesta. Y entonces pregunté, porque me dio curiosidad por qué pedían un psicólogo, y la que era directora en ese momento me dijo, porque en este establecimiento están todos locos, entonces necesitamos un psicólogo. Bueno, por supuesto que me pareció más que llamativa su respuesta y la convocatoria. A mí me vino bien porque era un filtro que yo lo iba a pasar, pero bueno, pero la representación social acerca de lo que era el 57 por los años 97, que fue cuando fue el concurso, era ese.